Con las costillas marcadas bajo su pelaje enlodado y el vientre hinchado por la vida que crecía dentro, la yegua abandonada temblaba bajo la lluvia cuando doña Carmen la encontró. Los ojos del animal, llenos de un dolor que trascendía el lenguaje, parecían suplicar una última oportunidad que el hombre rico le había negado cruelmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La finca de don Alberto Montero era un símbolo de opulencia y poder en toda la región. Sus caballerizas de mármol relucían bajo el sol, los pastizales se extendían como alfombras verdes perfectamente cuidadas, y un equipo de empleados se dedicaba exclusivamente al cuidado de sus puras sangres. Entre todos sus caballos, había una yegua que destacaba por su porte majestuoso. Estrella, una pura sangre de pelaje castaño, cuya presencia dejaba sin aliento a cualquiera que la contemplara. Estrella no era simplemente un animal, era el orgullo de don Alberto, su mejor inversión. Cada carrera en la que participaba, cada exposición donde la presentaba, terminaba con aplausos y reconocimientos. Los trofeos dorados que adornaban la oficina principal de la hacienda eran testimonio de su valor incalculable. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Aquella mañana, cuando el veterinario salió de las caballerizas con el rostro serio y los papeles de los análisis en la mano, don Alberto supo que algo andaba mal. El hombre ajustó sus anteojos, aclarándose la garganta antes de hablar. Don Alberto, tengo noticias. Estrella está preñada. Don Alberto frunció el ceño, su rostro endureciéndose mientras procesaba la información. ¿Preñada? ¿Cómo es posible? Estaba programada para ser inseminada el próximo mes, con el semental que contraté desde Francia. El veterinario asintió, visiblemente incómodo. Al parecer hubo un accidente. Según los análisis, la preñez tiene aproximadamente 6 semanas. Sospecho que ocurrió durante aquella tormenta, cuando la cerca del sector este se dañó y algunos caballos salieron de sus corrales. La furia comenzó a bullir dentro de don Alberto. Estrella, su preciada yegua de competición, llevaba en su vientre el producto de un apareamiento no planificado, probablemente con alguno de los caballos de trabajo. Para él, criador obsesionado con los linajes puros, esto era inaceptable. ¿Qué hay del potro? ¿Se puede hacer algo?, preguntó, con un tono que dejaba entrever sus intenciones. El veterinario titubeó antes de responder. Se podría interrumpir la gestación, pero no se lo recomendaría. Estrella ya no es tan joven, y el procedimiento conlleva riesgos. Lo mejor sería dejar que la naturaleza siga su curso. Después del parto, podrá volver a las competencias en unos meses. Don Alberto apretó los labios. No era un hombre acostumbrado a esperar, y mucho menos a aceptar errores que comprometieran sus planes. En su mente, una yegua preñada de un caballo cualquiera no solo era inútil para competir durante meses, sino una mancha en su reputación como criador de élite. «Tendré que pensarlo», respondió secamente, despidiendo al veterinario con un gesto. Esa misma noche, mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza sobre los techos de la hacienda, don Alberto tomó su decisión. Llamó a Miguel, su capataz más leal, un hombre que sabía cumplir órdenes sin hacer preguntas innecesarias. «Necesito que te lleves a Estrella lejos de aquí», ordenó, su voz fría como el hielo. «No me interesa dónde, pero no la quiero en mis tierras. Ya no me sirve en este estado». Miguel, un hombre curtido por años de trabajo duro, no pudo evitar sorprenderse. «Pero don Alberto, Estrella es su mejor yegua. Después del parto podría...» «He dicho que no la quiero aquí», interrumpió don Alberto, con un tono que no admitía réplica. «Haz lo que te digo y que nadie se entere.
Mañana diremos que la vendía un criador del extranjero. Pasada la medianoche, cuando la tormenta arreciaba y el resto del personal dormía, Miguel se dirigió a las caballerizas con el corazón pesado. Había trabajado para don Alberto durante 20 años, cumpliendo órdenes que a veces rozaban lo cuestionable, pero esta vez sentía que cruzaba una línea que no debería cruzar. Estrella levantó la cabeza al escuchar sus pasos. Sus ojos grandes y expresivos parecían transmitir una mezcla de confianza y curiosidad, mientras Miguel le colocaba el cabestro con manos temblorosas. «Lo siento, bonita», murmuró acariciando su cuello. «Si de mí dependiera». Condujo a la yegua bajo la lluvia torrencial hasta una vieja camioneta con remolque. Estrella subió dócilmente, sin saber que estaba siendo traicionada por las mismas personas que habían cuidado de ella durante años. El trayecto fue largo y silencioso. Miguel condujo por caminos secundarios, alejándose cada vez más de la hacienda, adentrándose en terrenos que apenas conocía. Finalmente, cerca de un pequeño arroyo, en medio de un paisaje desolado y anónimo, se detuvo. Con el remordimiento carcomiéndole por dentro, Miguel bajó a Estrella del remolque. La lluvia había amainado un poco, pero el frío calaba hasta los huesos. La yegua, confundida, intentó seguirlo cuando volvió al vehículo, pero Miguel no miró atrás. Encendió el motor y se alejó, dejando a Estrella sola bajo la llovizna, en un lugar donde nadie la encontraría. Al amanecer, el paisaje que rodeaba a Estrella era tan inhóspito como desconocido. La yegua se arrastró con esfuerzo hacia el arroyo para beber agua. Su reflejo en la superficie le devolvió la imagen de un animal que ya no era la campeona admirada por todos. Ahora solo era una yegua preñada, abandonada a su suerte en un mundo hostil. Los días pasaron con cruel lentitud. Estrella, acostumbrada a recibir alimentación de calidad y atención constante, ahora luchaba por encontrar hierba suficiente para mantenerse con vida. Su instinto maternal la empujaba a sobrevivir, no solo por ella, sino por la criatura que llevaba en su vientre. Pero con cada día que pasaba, sus fuerzas disminuían. A varios kilómetros de distancia, en una pequeña casa de adobe ubicada en el borde de un valle, doña Carmen se preparaba para su rutina diaria. A sus 72 años, esta mujer de cabello plateado y manos curtidas por el trabajo, continuaba viviendo con la misma pasión y determinación que la habían caracterizado toda su vida. Aunque la soledad había sido su compañera desde la muerte de su esposo hace 15 años, doña Carmen había encontrado consuelo en el cuidado de los animales. Su pequeño rancho era un refugio para criaturas abandonadas y maltratadas. Perros, gatos, algunas gallinas y 2 burros viejos convivían en armonía bajo su protección. Aquella mañana, mientras se dirigía al arroyo para recoger agua, algo llamó su atención. A lo lejos, junto a unos arbustos, divisó una figura que no debería estar allí. Al principio pensó que podría ser un venado herido, pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. «Dios mío, ¿qué hace un caballo aquí solo?», murmuró, deteniéndose a una distancia prudente. Era una yegua de pelaje castaño, visiblemente delgada y con signos de deshidratación. Su crin estaba enmarañada y su cuerpo cubierto de lodo, pero incluso en ese estado deplorable, doña Carmen pudo reconocer que se trataba de un animal de raza fina. Lo que más le impactó, sin embargo, fue notar el vientre ligeramente abultado de la yegua. «¿Estás esperando un bebé?», susurró, sintiendo cómo la indignación y la ternura se mezclaban en su pecho. «¿Quién pudo ser tan cruel como para abandonarte así?». Doña Carmen dio un paso hacia la yegua, pero el animal retrocedió con un relincho débil, como si temiera que le hicieran más daño. Su desconfianza era evidente, un reflejo de lo que seguramente había vivido en los últimos días.
Tranquila, tranquila, dijo doña Carmen con voz suave, levantando las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. No voy a lastimarte. Lentamente, sacó de su bolso un pedazo de pan que había llevado para desayunar durante su caminata. Lo extendió hacia la yegua, manteniendo la distancia suficiente para no asustarla. El animal olfateó el aire, dudando, pero el hambre finalmente venció a su miedo. Dio un par de pasos tambaleantes y tomó el pan con delicadeza. «Eso es, bonita. Estás a salvo ahora», murmuró doña Carmen con una sonrisa serena. Una vez que logró acercarse más, la anciana examinó a la yegua con cuidado. No era veterinaria, pero en sus largos años había aprendido a reconocer cuando un animal necesitaba ayuda urgente. La deshidratación, el hambre y el estrés habían hecho mella en ella, y su estado de gestación complicaba aún más la situación. «Debe hacer días que no comes bien», susurró, acariciando suavemente el cuello del animal, «y ese bebé que llevas necesita que estés fuerte». Doña Carmen miró hacia el arroyo y luego hacia la cantimplora que había traído. Había venido a buscar agua para sus necesidades diarias, pero ahora enfrentaba un dilema mayor. No podía dejar a la yegua allí, pero tampoco tenía forma de transportarla fácilmente hasta su rancho. La determinación, sin embargo, era uno de los rasgos más fuertes de doña Carmen. A lo largo de su vida, había enfrentado y superado desafíos que habrían doblegado a espíritus menos tenaces. La muerte temprana de su único hijo, la larga enfermedad de su esposo, la pobreza que siempre acechaba su puerta. Nada había logrado quebrar su voluntad de seguir adelante. «Vamos a llevarte a casa», decidió, hablándole a la yegua como si pudiera entenderla. «No será fácil, pero lo lograremos juntas». Con paciencia infinita, improvisó una especie de cabestro con la cuerda que siempre llevaba en su bolso. La yegua, aunque recelosa, permitió que doña Carmen se lo colocara como si intuyera que aquella mujer representaba su única esperanza. El camino de regreso al rancho fue lento y fatigoso. La yegua cojeaba ligeramente y se detenía cada pocos metros, exhausta. Doña Carmen, a pesar de su edad y el cansancio que comenzaba a sentir, la animaba con palabras suaves y caricias reconfortantes. «Solo un poco más, bonita. Mi casa no es gran cosa, pero tendrás un techo, comida y mucho cariño». Cuando por fin llegaron al modesto rancho de doña Carmen, el sol ya estaba alto en el cielo. La pequeña propiedad, con su casa de adobe y techo de tejas desgastadas, sus corrales improvisados y su huerto cuidado con esmero, representaba todo lo que la anciana había construido a lo largo de una vida de trabajo y sacrificio. Los otros animales observaron con curiosidad a la recién llegada. 2 perros mestizos, Pelusa y Canelo, se acercaron cautelosos pero amistosos. Las gallinas continuaron picoteando indiferentes, mientras que los 2 burros viejos, Paco y Tito, miraban desde su corral con lo que parecía ser simpatía comprensiva. «Te llamaré Estrella», decidió doña Carmen mientras guiaba a la yegua hacia un cobertizo sencillo pero limpio, «porque a pesar de todo sigues brillando». El nombre pareció resonar en el aire como una afirmación, como si al nombrarlo, doña Carmen estuviera sellando un pacto silencioso entre ambas. La yegua, coincidentemente, levantó la cabeza al escucharlo, como si reconociera el nombre que le habían dado en otra vida. Durante las siguientes horas, doña Carmen se dedicó completamente al cuidado de Estrella. Le ofreció agua fresca, que la yegua bebió con avidez. Preparó una mezcla de avena y algunas verduras de su huerto, lo mejor que podía ofrecerle con sus limitados recursos. Con un paño húmedo limpió cuidadosamente el pelaje de la yegua, hablándole constantemente con esa voz tranquila que parecía calmar al animal. «No sé quién te abandonó, Estrella, pero aquí nadie va a hacerte daño», le prometió mientras trabajaba.
Tu bebé nacerá seguro y yo estaré a tu lado. A medida que caía la tarde, doña Carmen improvisó una cama de paja fresca para Estrella en el cobertizo. La yegua, exhausta por todas las emociones y esfuerzos del día, se recostó con un suspiro que parecía de alivio. Doña Carmen se sentó a su lado, acariciando su cuello hasta que Estrella cerró los ojos, finalmente permitiéndose descansar sin miedo. En la quietud de aquel momento, mientras observaba a la yegua dormida, doña Carmen sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la indignación hacia quien fuera que hubiera abandonado a un animal tan noble en su estado, dejándola a merced de la intemperie y los depredadores. Por otro lado, una extraña gratitud por haber encontrado a Estrella, como si el destino hubiera puesto a la yegua en su camino por alguna razón que aún no comprendía. Quizás nos necesitábamos mutuamente, murmuró, observando cómo el vientre de Estrella se elevaba y descendía con cada respiración. Esa noche, después de asegurarse de que Estrella estuviera cómoda, doña Carmen regresó a su pequeña casa. Mientras preparaba una sopa sencilla para su cena, su mente no dejaba de pensar en la yegua. Por la marca en su cuarto trasero, apenas visible bajo la suciedad, era evidente que pertenecía a algún criador de caballos finos. No era un animal cualquiera que se hubiera extraviado. Alguien la había abandonado deliberadamente. La pregunta era quién y por qué. ¿Qué clase de persona podría deshacerse de una yegua de pura raza, especialmente sabiendo que estaba preñada? La crueldad del acto le resultaba incomprensible. Antes de acostarse, doña Carmen salió nuevamente para verificar a Estrella. La yegua seguía durmiendo, pero abrió los ojos brevemente cuando la anciana entró al cobertizo. Había algo en esa mirada, una especie de reconocimiento y confianza naciente, que conmovió a doña Carmen hasta las lágrimas. «Descansa, Estrella. Mañana será un día mejor», prometió, acariciando una vez más el cuello del animal antes de retirarse. Mientras se dirigía a su cama, doña Carmen se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación de propósito, esa urgencia por proteger y cuidar que ahora la invadía. Desde la muerte de su esposo, había seguido adelante por inercia, por la fuerza de la costumbre y porque no conocía otra forma de vivir, pero la llegada de Estrella había despertado algo en ella, una chispa que creía extinguida. «Gracias por encontrarme, Estrella», susurró en la oscuridad de su habitación, como si la yegua pudiera escucharla a través de las paredes. Los días pasaron lentamente en el pequeño rancho, y cada uno significó un desafío tanto para doña Carmen como para Estrella. La yegua, que había llegado débil y temerosa, comenzaba a adaptarse al cuidado constante de la anciana. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, empezaba a recuperar algo de brillo gracias a los cepillados diarios y la alimentación mejorada. Doña Carmen había establecido una rutina rigurosa. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para atender a Estrella. Limpiaba el cobertizo, le ofrecía agua fresca y le preparaba una mezcla de alimentos que, aunque modesta, incluía todo lo que la anciana podía conseguir para asegurar la salud de la yegua y su cría en desarrollo. «Vamos, Estrella, hoy es un buen día para caminar un poco», decía, mientras la guiaba fuera del cobertizo. Al principio, los paseos con Estrella eran breves y difíciles. La yegua, aunque dispuesta, se detenía a los pocos metros, visiblemente agotada. Su cuerpo, acostumbrado a las mejores condiciones, ahora luchaba por recuperarse del abandono mientras sostenía una nueva vida en su interior, pero doña Carmen no se rendía, paciente. Le hablaba con ternura, la animaba y la esperaba cuando necesitaba descansar. «Sabes, mi padre solía decir que los caballos son como las personas», le contaba mientras caminaban lentamente hacia el arroyo cercano.
Necesitan que alguien crea en ellos para superar el miedo. Y yo creo en ti, Estrella. Con el tiempo, esos paseos cortos comenzaron a dar frutos. La condición física de Estrella mejoraba gradualmente. Su vientre crecía de manera saludable, y aunque todavía mostraba signos de desconfianza ante ruidos fuertes o movimientos bruscos, había en ella un brillo diferente, una chispa en sus ojos que reflejaba el impacto del cuidado y el cariño de doña Carmen. Una tarde, mientras regresaban de su caminata diaria, don Jacinto, un vecino que pasaba con su carreta, se detuvo al ver a la yegua. «Caramba, Carmen, ¿de dónde sacaste ese animal?», preguntó con genuina curiosidad, bajándose de su carreta para observar mejor a Estrella. «La encontré abandonada cerca del arroyo hace unas semanas», respondió ella, con una mezcla de orgullo y humildad. «Estaba en muy mal estado, pero poco a poco se está recuperando». Don Jacinto se acercó lentamente a Estrella, quien lo observaba con cautela pero sin retroceder. El hombre, que había trabajado toda su vida con caballos en las haciendas vecinas, silbó bajo mientras examinaba su estructura. «Esta no es cualquier yegua, Carmen. Tiene sangre fina, eso se nota a leguas. Mira su estructura, la forma de su cabeza, y esa marca», señaló la pequeña insignia apenas visible en su cuarto trasero. «Esa es la marca de la hacienda Montero. Son animales muy caros, ¿sabes?». Doña Carmen sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Don Alberto Montero era conocido en toda la región, no solo por su riqueza, sino también por su carácter implacable. Las historias sobre cómo trataba a quienes se cruzaban en su camino no eran agradables. «¿Estás seguro, Jacinto?», preguntó sintiendo una repentina inquietud. «Completamente. Trabajé allí hace años, antes de que el viejo Montero muriera y su hijo Alberto tomara el control. Conozco esa marca como la palma de mi mano». El hombre se acercó más, observando el vientre de Estrella. «Y está preñada. Qué extraño que una yegua así estuviera abandonada». Después de que don Jacinto se marchara, doña Carmen permaneció pensativa mientras cepillaba a Estrella en el cobertizo. La información sobre el origen de la yegua le generaba sentimientos encontrados. Por un lado, confirmaba sus sospechas de que Estrella había sido abandonada deliberadamente, lo cual intensificaba su indignación. Por otro lado, saber que pertenecía a alguien tan poderoso como don Alberto Montero le provocaba una aprensión que no podía ignorar. «No importa de dónde vengas, Estrella», murmuró mientras pasaba el cepillo por su lomo. «Ahora estás conmigo y aquí te quedarás». Sin embargo, esa noche doña Carmen no pudo conciliar el sueño. Su mente se llenaba de preguntas y preocupaciones. ¿Y si don Alberto descubría que ella tenía a su yegua? ¿Vendría a reclamarla? ¿Podría acusarla de robo? Aunque sabía que había hecho lo correcto al rescatar a un animal abandonado, también era consciente del poder que alguien como Montero tenía en la región. «No pensaré en eso ahora», se dijo finalmente, recordando la filosofía que la había mantenido a flote durante toda su vida. Enfrentar un día a la vez. A la mañana siguiente, mientras alimentaba a Estrella, doña Carmen notó algo diferente en la yegua. Su vientre parecía más bajo y había una inquietud en su comportamiento que no había visto antes. Estrella caminaba en círculos, se detenía, pateaba suavemente el suelo y volvía a caminar. «¿Qué pasa, bonita?», preguntó doña Carmen, acercándose con cuidado. De pronto, comprendió lo que estaba sucediendo. Los signos eran claros. Estrella estaba entrando en trabajo de parto. El corazón de la anciana dio un vuelco. Aunque había asistido a nacimientos de animales antes, nunca había ayudado a una yegua de raza fina, y la idea de que algo pudiera salir mal la aterrorizaba. «Tranquila, Estrella, estoy aquí contigo», susurró, acariciando su cuello mientras buscaba mentalmente lo que necesitaría. «Vamos a recibir a tu bebé juntas».
Rápidamente, doña Carmen preparó el cobertizo, extendió paja limpia, consiguió agua fresca y trapos limpios, y colocó cerca las hierbas medicinales que guardaba para emergencias. Luego, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad que sentía por dentro, se sentó junto a Estrella a esperar. Las horas pasaron lentamente. Estrella se recostó y se levantó varias veces, claramente incómoda. Doña Carmen no se apartó de su lado ni un segundo, hablándole constantemente, dándole agua y asegurándose de que todo progresara normalmente. «Vas muy bien, mi niña», le decía con voz suave. «Tu bebé está en camino». Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Estrella se recostó una última vez y el proceso se aceleró. Doña Carmen, arrodillada junto a ella, observó con asombro y reverencia cómo la vida emergía ante sus ojos. El potro pequeño y tambaleante llegó al mundo con un último esfuerzo de su madre. «Lo has logrado, Estrella, lo has logrado», exclamó doña Carmen con lágrimas en los ojos, mientras la yegua se volvía para lamer a su cría. El potro era precioso, de un color negro brillante con una pequeña mancha blanca en la frente. A pesar de la adversidad que había enfrentado Estrella durante su gestación, el pequeño parecía fuerte y saludable. Con esfuerzo, intentó ponerse de pie, cayendo varias veces antes de lograr mantenerse sobre sus largas y delgadas patas. «Te llamaré Esperanza», decidió doña Carmen, observando cómo el potrillo se acercaba tambaleante a su madre para alimentarse por primera vez. «Porque eso es lo que me has traído, Esperanza». El nacimiento de Esperanza marcó un antes y un después en la vida de doña Carmen y en la recuperación de Estrella. La yegua, ahora convertida en madre, parecía haber encontrado un nuevo propósito. Sus ojos, antes llenos de tristeza y miedo, ahora resplandecían de orgullo mientras observaba a su cría explorando el mundo. Y doña Carmen, que había vivido en una soledad resignada durante años, redescubría la alegría de compartir su hogar con estas dos vidas que dependían de ella. Mientras tanto, en la hacienda Montero, la ausencia de Estrella había pasado casi desapercibida para la mayoría. Don Alberto, fiel a su palabra, había anunciado que la yegua había sido vendida a un criador extranjero, y nadie se atrevió a cuestionar su versión. Solo Miguel, el capataz que había ejecutado la orden de abandono, cargaba con el peso de la verdad. Una mañana, mientras supervisaba a los trabajadores en las caballerizas, escuchó por casualidad a dos mozos de cuadra comentando sobre una yegua de pura raza que una anciana había rescatado cerca del arroyo. «Dicen que parió un potro negro hermoso», comentaba uno de ellos. «Don Jacinto la vio y jura que tiene la marca de esta hacienda». Miguel sintió que el corazón se le detenía. ¿Sería posible que Estrella hubiera sobrevivido? Había pasado más de un mes desde aquella noche lluviosa en que la había abandonado, siguiendo las órdenes de don Alberto. La culpa lo había atormentado desde entonces, pero había supuesto que la yegua, en su estado, no sobreviviría mucho tiempo en la intemperie. «¿Dónde vive esa anciana?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. «En un ranchito cerca del Arroyo Grande, a unas 2 horas de aquí. Doña Carmen se llama. Vive sola, pero dicen que tiene un corazón de oro. Recoge animales abandonados, los cura y los cuida». Miguel asintió, procesando la información. Si realmente era Estrella, si había sobrevivido y ahora tenía un potro, don Alberto no tardaría en enterarse. Y conociendo a su patrón como lo conocía, sabía que no dejaría que una yegua con su marca permaneciera en manos de una mujer humilde, por muy noble que fuera su acción. La noticia se extendería, y pronto don Alberto vendría a reclamar lo que consideraba suyo. Las semanas que siguieron al nacimiento de Esperanza fueron de pura alegría para doña Carmen.
Cada mañana despertaba con renovada energía, ansiosa por ver los progresos del potrillo. Esperanza crecía fuerte y saludable. Su curiosidad innata lo llevaba a explorar cada rincón del pequeño rancho, siempre bajo la atenta mirada de Estrella, quien había resultado ser una madre protectora y paciente. «Mira cómo corre», le comentaba doña Carmen a su vecina Rosario, quien había venido a conocer al nuevo integrante de la familia. «Parece que tiene alas en las patas». Rosario, una mujer robusta de mediana edad, que siempre había admirado la fortaleza de doña Carmen, observaba con asombro no solo al potro, sino también el cambio en su amiga. Hacía años que no veía ese brillo en los ojos de la anciana, esa vitalidad que parecía haber recuperado desde la llegada de Estrella y el nacimiento de Esperanza. «Te han hecho bien estos animales, Carmen», comentó Rosario mientras compartían un té de hierbas en el porche. «Pareces más joven, más fuerte». Doña Carmen sonrió, sus ojos siguiendo los movimientos de Esperanza, que galopaba en círculos alrededor de su madre. «Me han dado un propósito, Rosario. Después de tantos años sola, empezaba a olvidar lo que se siente tener a alguien que te necesite. Sin embargo, aquella felicidad estaba teñida de una preocupación constante. La revelación de don Jacinto sobre el origen de Estrella no la había abandonado. Cada vez que escuchaba un vehículo acercándose por el camino principal, su corazón daba un vuelco, temiendo que fuera don Alberto Montero viniendo a reclamar lo que consideraba suyo. «¿Has pensado qué harás si viene a buscarla?», preguntó Rosario, percibiendo la inquietud en su amiga. Doña Carmen guardó silencio un momento, su mirada volviéndose firme y decidida. «No se la entregaré», respondió con convicción. «La abandonaron para que muriera, Rosario. Y no solo era ella, también estaba Esperanza. Abandonaron a dos vidas como si fueran basura. No tienen derecho a reclamarlos ahora». «Pero Montero es un hombre poderoso, Carmen. No se detendrá ante una mujer como tú». «Entonces que venga preparado», respondió doña Carmen, su voz tranquila pero firme, «porque yo tampoco me detendré». Mientras tanto, en la hacienda Montero, la noticia sobre Estrella finalmente había llegado a oídos de don Alberto. Estaba en su despacho, revisando los informes de las próximas carreras en las que participarían sus caballos, cuando Miguel, visiblemente nervioso, solicitó hablar con él. «¿Qué es tan urgente, Miguel?», preguntó sin levantar la vista de los documentos. «Es sobre Estrella, patrón», comenzó el capataz, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La yegua que me ordenó retirar hace unos meses». Don Alberto levantó la mirada, sus ojos entornándose con repentino interés. «¿Qué pasa con ella? Creí que ese asunto estaba zanjado». Miguel se aclaró la garganta antes de continuar. «Parece que sobrevivió, señor. Según lo que he escuchado, una mujer la encontró cerca del arroyo donde la dejé. La ha cuidado desde entonces y la yegua tuvo un potro, un macho. Dicen que es negro con una mancha blanca en la frente». El rostro de don Alberto se transformó. La sorpresa inicial dio paso a una furia contenida y luego a algo más calculador, más frío. «¿Un potro negro?», preguntó levantándose lentamente de su silla. «¿Y dices que alguien tiene a mi yegua? ¿Quién?». «Una anciana que vive cerca del arroyo grande. Doña Carmen se llama. Tiene un pequeño rancho donde cuida animales abandonados». Don Alberto caminó hacia la ventana, observando sus vastos terrenos mientras procesaba la información. El hecho de que Estrella hubiera sobrevivido era sorprendente, pero más aún que hubiera parido un potro aparentemente saludable. Su mente, siempre calculadora, comenzó a trabajar. «Miguel, quiero que vayas a ese rancho. Observa a la yegua y al potro, pero no te acerques demasiado. Necesito saber en qué condiciones están, especialmente el potro». «¿Piensa recuperarlos, patrón?».
preguntó Miguel sintiendo una punzada de culpa. Por supuesto que sí. Estrella sigue llevando mi marca, ¿no es así? Y su cría me pertenece por derecho. Don Alberto se volvió hacia él, sus ojos fríos y determinados. Nadie se queda con lo que es mío. En el fondo, lo que más irritaba a don Alberto no era solo que alguien tuviera su propiedad, sino el hecho de que la yegua que él había descartado como inútil hubiera sobrevivido y parido un potro que, según las descripciones, podría tener potencial. Era como si el destino se burlara de su decisión, cuestionando su juicio, y eso era algo que su orgullo no podía tolerar. «Iré de inmediato, patrón», respondió Miguel, dirigiéndose hacia la puerta. «Una cosa más, Miguel», lo detuvo don Alberto. «Cuando vuelvas, quiero que traigas contigo a Hernán y a 2 hombres más. Si esa anciana no quiere entender razones, tendremos que ser persuasivos». Miguel asintió y salió del despacho, el peso de lo que se avecinaba oprimiendo su pecho. Mientras montaba su caballo para dirigirse al rancho de doña Carmen, no podía evitar recordar aquella noche lluviosa cuando abandonó a Estrella, el dolor en los ojos del animal, la culpa que lo había acompañado desde entonces. Y ahora estaba a punto de ser parte de otro acto de crueldad. Llegó al rancho de doña Carmen después de una hora de cabalgata. Se detuvo a una distancia prudente, entre unos árboles que le permitían observar sin ser visto. Lo que contempló lo dejó sin aliento. Allí estaba Estrella, la yegua que él había abandonado en la oscuridad, pensando que no sobreviviría ni una semana. Su pelaje, antes opaco y sucio, ahora brillaba bajo el sol de la tarde. Su vientre, ya sin la carga del embarazo, había recuperado su forma esbelta, y junto a ella, un potrillo negro como la noche galopaba con la gracia innata de los caballos de pura raza. Pero lo que más impactó a Miguel fue ver a doña Carmen, una mujer de edad avanzada pero de porte digno, sentada en un tronco cerca de los animales. La anciana los observaba con una sonrisa serena, con un amor tan evidente que incluso desde la distancia era palpable. Cuando Estrella se acercó a ella, doña Carmen extendió la mano para acariciar su cuello, y la yegua bajó la cabeza, como en un gesto de confianza absoluta. La escena contrastaba brutalmente con el frío cálculo de don Alberto, con sus palabras sobre persuasión y sus órdenes tajantes. En ese momento, Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él, una barrera que había mantenido en pie durante los muchos años de servicio a un hombre cuya ambición y crueldad había presenciado demasiadas veces. Con un nudo en la garganta, Miguel regresó a su caballo y emprendió el camino de vuelta a la hacienda. Debía informar a don Alberto, no tenía opción. Pero mientras cabalgaba, una idea comenzó a formarse en su mente, una decisión que podría costarle todo, pero que quizás le devolvería algo que había perdido hace mucho tiempo: su dignidad. En el rancho, ajena a la tormenta que se avecinaba, doña Carmen continuaba con su rutina diaria. Esa tarde, después de alimentar a Estrella y Esperanza, se sentó en el porche con una taza de café, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo del atardecer. «Mañana les mostraré el sendero que lleva a la colina», les hablaba como si pudieran entenderla. «Desde allí se ve todo el valle. Les encantará». Hacía planes. Soñaba con un futuro donde Esperanza crecería fuerte y libre, donde Estrella viviría sus días en paz, lejos del maltrato y la explotación. En su corazón sabía que haría lo que fuera necesario para protegerlos, para defender esa pequeña familia que el destino había puesto en sus manos. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, don Alberto Montero daba órdenes a sus hombres para visitarla al día siguiente. No sabía que Miguel, el capataz, luchaba con su conciencia mientras preparaba los caballos para la expedición.
No sabía que su tranquila vida estaba a punto de ser sacudida por la ambición y el orgullo de un hombre que no toleraba perder lo que consideraba suyo, aunque lo hubiera desechado. Pero quizás, en algún rincón de su alma, doña Carmen presentía la batalla que se avecinaba, porque mientras observaba el horizonte, sus ojos adquirieron una determinación férrea y en voz baja, como una promesa a las estrellas, susurró: «No tengo miedo, no estoy sola, y por ustedes, mis queridos, lucharé hasta el final». El amanecer llegó con una calma engañosa al pequeño rancho. Doña Carmen se levantó como siempre con los primeros rayos del sol, preparó un café sencillo y salió al porche para contemplar el nuevo día. A lo lejos, Estrella y Esperanza pastaban tranquilamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mientras tanto, en la hacienda Montero, 4 jinetes montaban sus caballos preparándose para partir. Don Alberto, impecablemente vestido con un traje oscuro que contrastaba con el atuendo más sencillo de sus hombres, ajustaba sus guantes de cuero con movimientos precisos. A su lado, Hernán, su hombre de confianza, esperaba instrucciones. Miguel y otros 2 peones completaban el grupo. «Recuerden», dijo don Alberto mientras montaba su imponente caballo negro, «esa yegua y su cría me pertenecen. Si la vieja se resiste, sabrán qué hacer». Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la de su patrón. Durante toda la noche, el conflicto interno lo había mantenido despierto. La imagen de doña Carmen cuidando con tanto amor a los animales que don Alberto había desechado lo perseguía. Sin embargo, el miedo a perder su trabajo, a enfrentarse a la ira de Montero, lo mantenía paralizado. Los jinetes partieron envueltos en el polvo del camino. Nadie hablaba, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Don Alberto cabalgaba al frente, su postura rígida reflejando la determinación implacable que lo caracterizaba. No era solo la yegua lo que le importaba, era su orgullo, su sentido de propiedad, la idea de que nadie podía quedarse con lo que él consideraba suyo, aunque lo hubiera descartado. En el rancho, doña Carmen sentía una inquietud inexplicable. Había planeado llevar a Estrella y Esperanza a la colina, como había prometido la noche anterior, pero algo la detenía. Un presentimiento quizás, o esa intuición que solo los años de vida pueden afilar. «Hoy nos quedaremos cerca de casa», le dijo a Estrella mientras la cepillaba en el corral. La yegua, como si entendiera, la miró con sus grandes ojos expresivos, moviendo las orejas con atención. Fue el ladrido insistente de Pelusa, su perro más viejo, lo que alertó a doña Carmen. El animal, usualmente tranquilo, corría agitado de un lado a otro, lanzando miradas nerviosas hacia el camino principal. Doña Carmen dejó el cepillo y caminó hasta la entrada del rancho, protegiendo sus ojos del sol con una mano. En la distancia, una nube de polvo anunciaba la llegada de varios jinetes. Su corazón dio un vuelco, reconociendo la amenaza que había temido durante semanas. Con pasos rápidos, regresó al corral, donde Estrella y Esperanza pastaban ajenos al peligro. «Vamos, mis niños», murmuró con urgencia, guiándolos hacia el pequeño establo. «Necesito que se queden aquí un momento». Apenas había cerrado la puerta del establo cuando los jinetes llegaron. Doña Carmen se irguió, ajustando su rebozo sobre los hombros, y caminó con paso firme hacia la entrada de su propiedad. Aunque pequeña de estatura, en ese momento su presencia parecía llenar todo el espacio, una fuerza tranquila pero innegable. Don Alberto desmontó con elegancia estudiada, observando con desdén la modesta propiedad. Sus ojos recorrieron las paredes desgastadas de la casa, los corrales improvisados, el pequeño huerto, todo lo que representaba la vida sencilla, pero digna de doña Carmen. «Buenos días, señora»,
Saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Alberto Montero». «Sé quién es usted», respondió doña Carmen, sin moverse de su posición. «La pregunta es qué hace en mi propiedad». La franqueza de la anciana pareció sorprender momentáneamente a don Alberto, quien no estaba acostumbrado a que le hablaran sin el respeto reverencial que su nombre solía inspirar. «He venido por lo que me pertenece», declaró, recuperando su compostura. «Una yegua con mi marca y su cría. Mis hombres me informaron que están aquí». Doña Carmen sostuvo su mirada sin titubear. Detrás de don Alberto, Miguel bajó la vista, la culpa evidente en su rostro. «No hay nada suyo aquí, señor Montero», respondió la anciana con calma. «Lo único que tengo es una yegua que encontré abandonada, muriendo de hambre y sed, y el potro que nació después. Si esa yegua alguna vez tuvo dueño, dejó de tenerlo cuando la dejaron para que muriera». Los hombres que acompañaban a don Alberto intercambiaron miradas incómodas. La acusación era clara y todos sabían que era verdad. Solo Miguel parecía completamente afectado, su mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentar a la mujer a la que había observado en secreto el día anterior. «Su opinión sobre lo que ocurrió no me interesa», replicó don Alberto, su voz endureciéndose. «La yegua lleva mi marca, lo que significa que me pertenece legalmente al igual que su cría. He venido a recuperarlos, y le sugiero que no lo haga más difícil de lo necesario». Dio un paso hacia adelante, esperando que la anciana retrocediera intimidada, pero doña Carmen permaneció inmóvil, su determinación inquebrantable. «No puedo darle lo que ya no es suyo», respondió. «Usted renunció a esa yegua cuando ordenó que la abandonaran, ¿o va a negar que mandó a sus hombres a dejarla morir lejos de su propiedad?» Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Don Alberto entrecerró los ojos, la furia comenzando a hervir bajo su apariencia controlada. «Tenga cuidado con sus acusaciones, señora», advirtió en voz baja. «No sabe con quién está tratando». «Lo sé perfectamente», respondió doña Carmen. «Estoy tratando con un hombre que abandona a un animal indefenso y preñado porque ya no le sirve, y que ahora viene a reclamarlo porque se ha dado cuenta de que podría tener valor. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted». Los ojos de don Alberto se oscurecieron peligrosamente. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos aún a que lo hiciera una anciana que vivía en una casa de adobe en medio de la nada. Con un gesto brusco, indicó a sus hombres que se acercaran. «Busquen en el establo», ordenó. «Traigan a la yegua y al potro». Hernán y los otros dos peones se movieron inmediatamente, pero Miguel permaneció inmóvil, su conflicto interno finalmente llegando a un punto crítico. «No puedo hacer esto, patrón», dijo de repente, su voz ronca pero clara. «La señora tiene razón. Nosotros abandonamos a Estrella. Yo la abandoné, siguiendo sus órdenes. Si está viva hoy, es gracias a esta mujer». Don Alberto se volvió hacia él con incredulidad, que rápidamente se transformó en furia. «¿Te atreves a desafiarme, Miguel, después de todos estos años?» «No es desafío, señor», respondió Miguel, desmontando lentamente. «Es conciencia. He callado demasiado tiempo. He obedecido órdenes que iban contra todo lo que creía correcto. No puedo seguir haciéndolo». La tensión era palpable. Los otros hombres, indecisos, miraban alternativamente a don Alberto y a Miguel, esperando alguna señal sobre cómo proceder. Doña Carmen observaba la escena con una mezcla de sorpresa y admiración por el coraje repentino del capataz. «Quiero ver a esos animales ahora», ordenó don Alberto, ignorando a Miguel y dirigiéndose directamente a Hernán. «Y si esta mujer intenta impedirlo, apártala del camino». Hernán, visiblemente incómodo pero leal a su patrón, dio un paso hacia doña Carmen.
pero antes de que pudiera alcanzarla, un sonido de cascos les hizo volverse. Don Jacinto, acompañado por 3 vecinos más, llegaba al rancho montando su vieja mula. «Buenos días, Carmen», saludó con normalidad, como si no notara la tensión en el ambiente. «Pasábamos por aquí y pensamos en saludarte». Su mirada recorrió a los visitantes, deteniéndose en don Alberto con un reconocimiento inmediato. «Veo que tienes compañía». «Jacinto», doña Carmen respiró aliviada. «El señor Montero vino a llevarse a Estrella y Esperanza». Don Jacinto desmontó con calma, seguido por los otros hombres. Sin prisa, se acercó hasta quedar junto a doña Carmen. «¿Es eso cierto, don Alberto?», preguntó, su tono respetuoso pero firme. «¿Ha venido a llevarse a los animales que la señora Carmen salvó?». Don Alberto miró a don Jacinto con desprecio apenas disimulado. Lo reconocía. Era un pequeño propietario que alguna vez había trabajado en sus tierras, un hombre sencillo que jamás había significado nada en su mundo de negocios y poder. Verlo ahora, defendiendo a la anciana, le resultaba casi cómico. «Este asunto no le concierne, Jacinto», respondió con frialdad. «Es entre la señora y yo. Se trata de propiedad privada y la ley está de mi lado». Don Jacinto no se dejó intimidar. Con la sabiduría que solo dan los años y la honestidad, respondió: «La ley puede que le dé la razón en el papel, don Alberto, pero todos aquí sabemos lo que realmente sucedió. Usted ordenó abandonar a esa yegua porque estaba preñada y ya no le servía para competir. Si hoy está viva, si ese potro nació sano, es únicamente gracias a doña Carmen». Los otros vecinos asintieron, formando un semicírculo protector alrededor de la anciana. Eran hombres de campo, de manos callosas y rostros curtidos por el sol, gente que había vivido suficiente para reconocer la injusticia cuando la veían. «No necesito que me recuerden mis decisiones», espetó don Alberto, su paciencia agotándose. «Esa yegua lleva mi marca y legalmente me pertenece al igual que su cría. Ninguna buena acción cambia ese hecho». Mientras hablaba, en el establo se escucharon los relinchos agitados de Estrella. El animal, sensible a la tensión del ambiente, se movía nerviosamente. Esperanza, el potrillo, se mantenía cerca de su madre, como buscando protección. «Escuchen», intervino doña Carmen, su voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. «No quiero problemas con nadie, pero esos animales ya han sufrido bastante. Les he dado un hogar, los he cuidado cuando más lo necesitaban. ¿No es eso lo que importa realmente?». Don Alberto soltó una risa seca, sin humor. «Lo que importa, señora, es que están en su propiedad ilegalmente. No importa cuántas historias sentimentales nos cuente o cuántos vecinos reúna para intimidarnos». Hernán se volvió hacia su hombre de confianza. «Traigan a los animales, ahora». Hernán dudó, mirando alternativamente a su patrón y al grupo de vecinos que claramente no estaban dispuestos a ceder. El ambiente se había vuelto tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. «Don Alberto», intervino Miguel dando un paso al frente, «piénselo bien. Estos hombres son sus vecinos. Algunos incluso trabajan temporalmente en sus tierras. ¿Vale la pena crear un conflicto por una yegua que usted mismo desechó?». «Cállate», rugió don Alberto, volviéndose hacia su antiguo capataz con una furia apenas contenida. «Ya no tienes derecho a opinar. Tu lealtad ha quedado clara hoy, y te aseguro que lo lamentarás». La amenaza flotó en el aire como un presagio oscuro. Todos sabían que don Alberto Montero era un hombre que cumplía sus promesas, especialmente cuando se trataba de venganza. «Si me permite, señor Montero», habló de repente uno de los vecinos, un hombre mayor llamado Sebastián, «hay otra forma de resolver esto». Don Alberto lo miró con impaciencia, pero el hombre continuó sin inmutarse. «La ley dice que la yegua le pertenece por llevar su marca, pero también dice que un animal abandonado puede ser reclamado por quien lo rescata y cuida.
especialmente si su antiguo dueño lo dejó con la intención de deshacerse de él. ¿Ahora resulta que también es abogado?, ironizó don Alberto. No, señor, pero mi hijo lo es y trabaja en la ciudad. Me ha explicado estas cosas. Sebastián se ajustó el sombrero antes de continuar. Lo que sugiero es simple. Dejemos que el juez del distrito decida. Mientras tanto, los animales permanecen con doña Carmen, quien ha demostrado que puede cuidarlos adecuadamente. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. La propuesta era sensata y justa. Incluso Hernán y los otros hombres de Montero parecían aliviados ante la posibilidad de una solución pacífica. Don Alberto, sin embargo, no estaba acostumbrado a negociar, y menos aún a esperar que otros decidieran sobre lo que consideraba suyo. Su rostro se ensombreció, y con un movimiento brusco se volvió hacia sus hombres. «Basta de tonterías. Hernán, ustedes dos, traigan a los animales ahora. No me iré de aquí sin lo que me pertenece». Hernán avanzó con reluctancia, seguido por los otros dos peones. Pero antes de que pudieran acercarse al establo, los vecinos se movieron para bloquearles el paso. No hubo empujones ni violencia, solo una barrera humana silenciosa pero inquebrantable. «Piénselo bien, don Alberto», advirtió don Jacinto. ¿De verdad quiere ser recordado como el hombre que envió a sus trabajadores a atacar a una anciana y a sus vecinos por unos animales que usted mismo abandonó? En el establo, los relinchos de Estrella se hicieron más intensos. De alguna manera, la yegua percibía que su destino estaba siendo decidido en ese preciso momento. Don Alberto miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaba acostumbrado a que su voluntad fuera ley, a que su nombre inspirara respeto y temor. Pero aquí, en este pequeño rancho perdido entre las colinas, se enfrentaba a algo que su dinero y poder no podían aplastar: la dignidad y la solidaridad de gente humilde pero íntegra. «Esto no terminará así», dijo finalmente, su voz cargada de amenaza. «Volveré, y la próxima vez no será una visita amistosa». «Nadie dijo que ésta lo fuera», respondió doña Carmen, sin amedrentarse. Don Alberto la miró fijamente, desacostumbrado a ser desafiado, especialmente por alguien como ella. Luego, con un gesto brusco, montó su caballo. «Hernán, nos vamos», ordenó. Luego, mirando a Miguel, añadió: «Tú ya no trabajas para mí. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas y abandonar la hacienda». Miguel asintió, aceptando las consecuencias de su decisión con una dignidad silenciosa. En cierto modo, sentía que un peso se había levantado de sus hombros, como si finalmente hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. «No se preocupe, patrón», respondió con calma. «Me iré hoy mismo». Don Alberto espoleó su caballo y se alejó sin mirar atrás, seguido por Hernán y los otros dos hombres. La nube de polvo que levantaron fue lo único que quedó de su presencia intimidante. Cuando desaparecieron en el horizonte, un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Doña Carmen sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en el brazo que don Jacinto le ofreció. «Gracias a todos», dijo, su voz temblando ligeramente. «No sé qué habría hecho sin ustedes». «No tiene que agradecer nada, doña Carmen», respondió don Jacinto. «Todos aquí sabemos diferenciar lo justo de lo injusto. Y lo que ese hombre pretendía hacer era una injusticia clara». Miguel, que había permanecido en silencio, se acercó a la anciana con expresión arrepentida. «Señora, yo necesito pedirle perdón», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Fui yo quien abandonó a Estrella aquella noche. Seguía órdenes, pero eso no es excusa. He vivido con esa culpa desde entonces». Doña Carmen lo observó un momento, viendo más allá de la superficie, reconociendo el peso que el hombre había cargado.
A veces, hijo, lo importante no es el error que cometemos, sino lo que hacemos para remediarlo, respondió suavemente. Hoy te pusiste del lado correcto, y eso es lo que cuenta. Miguel asintió, agradecido por una comprensión que no creía merecer. ¿Puedo verla?, preguntó. A Estrella. Quisiera pedirle perdón a ella también. Doña Carmen sonrió y lo guió hacia el establo. Los vecinos lo siguieron a una distancia respetuosa, curiosos pero discretos. Cuando abrieron la puerta del establo, Estrella estaba allí, protegiendo a Esperanza con su cuerpo. Al ver a tanta gente, la yegua relinchó nerviosamente, pero al reconocer a doña Carmen, se calmó. Miguel se acercó lentamente a Estrella, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. La yegua lo observaba con atención, sus ojos grandes y expresivos fijos en el hombre que una vez la había abandonado en la oscuridad de la noche. «Perdóname, Estrella», murmuró Miguel, su voz quebrada por la emoción. «Lo que hice no tiene justificación». Para sorpresa de todos, Estrella dio un paso adelante y rozó suavemente su hocico contra la mano extendida de Miguel. Aquel simple gesto, tan lleno de perdón y nobleza, provocó que el hombre dejara escapar un sollozo contenido. «Parece que te recuerda», comentó doña Carmen con suavidad, «y parece que te ha perdonado antes que tú mismo». Esperanza, curioso como solo un potrillo puede serlo, se acercó también, olisqueando al desconocido con interés. Miguel lo observó maravillado, admirando su pelaje negro brillante y la pequeña mancha blanca en su frente. «Es hermoso», dijo, extendiendo tentativamente la mano para acariciar al potro. «Tiene la estructura de los mejores caballos de la hacienda». «¿Y qué harás ahora, Miguel?», preguntó don Jacinto acercándose. «Montero no es hombre de amenazas vacías, no te dejará volver, y probablemente se asegurará de que ningún hacendado de la región te contrate». Miguel asintió, consciente de las consecuencias de su decisión. Durante 20 años, la hacienda Montero había sido su vida, su trabajo, su identidad. Ahora, a sus 47 años, se enfrentaba a un futuro incierto. «Buscaré trabajo en otro lugar», respondió con dignidad. «Quizás en la ciudad, o tal vez sea tiempo de intentar algo por mi cuenta. Tengo algunos ahorros». Doña Carmen lo observó con una mezcla de compasión y respeto. Aquel hombre había arriesgado todo por hacer lo correcto, por defender a unos animales y a una anciana que apenas conocía. «Podrías quedarte aquí unos días», ofreció de repente, «hasta que decidas qué hacer. El cobertizo es pequeño, pero podemos acondicionarlo. Y me vendría bien algo de ayuda con los animales». La oferta, tan inesperada como genuina, dejó a Miguel sin palabras. Miró a la anciana con asombro, incapaz de comprender cómo, después de lo que había hecho, ella podía abrirle las puertas de su hogar. «No merezco su bondad, señora», murmuró finalmente. «Nadie merece la bondad, hijo. Por eso es bondad y no un pago. Se da libremente, igual que el perdón». Aquellas palabras, pronunciadas con la sencillez y la sabiduría de quien ha vivido mucho, tocaron algo profundo en Miguel. Inclinó la cabeza, aceptando en silencio, mientras una sensación de paz que no había experimentado en años lo invadía. Los vecinos, percibiendo que su presencia ya no era necesaria, comenzaron a despedirse, prometiendo estar atentos ante cualquier movimiento de don Alberto. Sabían que el hombre no dejaría las cosas así. Su orgullo herido exigiría algún tipo de venganza. «Estaremos pendientes, Carmen», aseguró don Jacinto mientras montaba su mula. «Cualquier cosa, solo tienes que avisarnos». Cuando todos se marcharon, doña Carmen, Miguel, Estrella y Esperanza quedaron solos en el pequeño rancho. El sol de la tarde bañaba el corral con una luz dorada, dando al momento una cualidad casi onírica, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de tregua.
Vamos dentro, dijo doña Carmen finalmente. Debes estar hambriento y necesitamos planear qué haremos cuando don Alberto regrese, porque volverá, estoy segura. Mientras tanto, en la hacienda Montero, don Alberto recorría su despacho como un animal enjaulado. Su furia apenas contenida se reflejaba en cada movimiento brusco, en la tensión de su mandíbula, en la mirada oscurecida por el rencor. «Incompetentes», rugió, golpeando el escritorio con el puño. «Me hicieron quedar como un idiota frente a una anciana y un grupo de campesinos». Hernán, de pie frente a él, mantenía la mirada baja, sabiendo que cualquier palabra podría desatar aún más la ira de su patrón. «Y Miguel», continuó don Alberto, su voz bajando a un tono peligrosamente controlado. «Miguel me traicionó. Después de todo lo que hice por él, ¿tienes idea de dónde está ahora?» «No, patrón», respondió Hernán cautelosamente. «Cuando regresamos, ya había recogido sus cosas y se había marchado». «Encuéntralo», ordenó don Alberto. «Quiero saber dónde se esconde esa rata traidora». Hernán asintió, sin atreverse a comentar que la traición de Miguel tenía raíces en una orden que nunca debió darse, en un acto de crueldad innecesaria contra un animal indefenso. Don Alberto se sentó finalmente, respirando profundamente para calmar su furia. No estaba acostumbrado a perder, y menos aún a ser humillado públicamente. Esa anciana y sus vecinos habían cometido un grave error al desafiarlo, y se aseguraría de que lo lamentaran. «Llama a Robles», ordenó, refiriéndose a su abogado. «Quiero que esté aquí mañana a primera hora, y tráeme los documentos de propiedad de las tierras que rodean el Arroyo Grande». Hernán lo miró confundido. «¿Las tierras cerca del rancho de doña Carmen?» «Exactamente», respondió don Alberto, una sonrisa fría formándose en sus labios. «Si no puedo recuperar a esa yegua por la fuerza, lo haré de otra manera. Nadie se burla de Alberto Montero, nadie». Mientras la noche caía sobre la región, dos escenarios contrastantes se desarrollaban a pocos kilómetros de distancia. En la hacienda, don Alberto planeaba su venganza, moviendo hilos, utilizando su poder y dinero para asegurar su victoria. En el pequeño rancho, doña Carmen y Miguel compartían una cena sencilla en la cocina, mientras Estrella y Esperanza descansaban tranquilamente en el corral bajo un cielo estrellado. «Cuéntame más sobre Estrella», pidió doña Carmen sirviendo una taza de café a Miguel. «¿Cómo era su vida en la hacienda?» Miguel suspiró, recordando. Era la favorita del patrón, la mejor yegua de carreras que había tenido. Ganó competencias importantes, incluso a nivel nacional. Todos la admiraban por su velocidad y resistencia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decidió deshacerse de ella? Hubo una tormenta fuerte hace unos meses. Algunos cercados se dañaron y varios caballos salieron de sus corrales. Estrella se mezcló con otros animales y, bueno, quedó preñada. Cuando el veterinario lo confirmó, don Alberto se enfureció. No quería esperar a que pariera para volver a ponerla en competencia, y tampoco quería un potro de linaje contaminado, como él lo llamó. Doña Carmen negó con la cabeza, incapaz de entender esa frialdad. ¿Y entonces te ordenó abandonarla? Miguel asintió, la vergüenza evidente en su rostro. Me dijo que la llevara lejos y la dejara donde nadie pudiera encontrarla. Debí negarme, debí hacer algo, pero tenía miedo de perder mi trabajo, mi casa. Toda mi vida estaba en esa hacienda. El miedo es un mal consejero, dijo doña Carmen con suavidad, pero lo importante es que finalmente escuchaste a tu corazón. Nunca es tarde para hacer lo correcto. ¿Realmente cree eso?, preguntó Miguel, su voz trasluciendo una esperanza tímida. Lo creo firmemente. Mira a Estrella, mira a Esperanza. Están vivos, gracias a que finalmente
Dos personas decidieron hacer lo correcto, yo al rescatarlos y tú al defenderlos hoy. Ambos guardaron silencio un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El tic-tac del viejo reloj de pared marcaba el paso del tiempo en la cocina cálida y acogedora. Don Alberto volverá, dijo finalmente Miguel, rompiendo el silencio. Lo conozco bien, no dejará que esto termine así. Su orgullo no se lo permitirá. Lo sé, respondió doña Carmen con una calma sorprendente. Pero estaremos preparados, no estamos solos. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo promesas y amenazas, mientras la luna iluminaba suavemente el pequeño rancho donde dos almas heridas habían encontrado un refugio inesperado y donde dos animales, abandonados por quien debía protegerlos, habían hallado un hogar y una segunda oportunidad. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad engañosa en el pequeño rancho. Doña Carmen y Miguel establecieron una rutina silenciosa pero eficiente, cuidando juntos de los animales y realizando las tareas diarias. Miguel, acostumbrado al trabajo duro en la hacienda, se sorprendió al descubrir cuánto hacía doña Carmen sola cada día y se propuso aligerar su carga en todo lo posible. Por las mañanas, ambos salían al corral donde Estrella y Esperanza los recibían con relinchos suaves. El potrillo crecía vigoroso y hermoso, mostrando día a día más rasgos de los caballos finos de los que descendía. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, y sus movimientos, aunque aún torpes por su corta edad, ya mostraban la elegancia y fuerza que un día lo caracterizarían. «Será un caballo excepcional», comentó Miguel una mañana, observando cómo Esperanza galopaba alrededor de su madre. «Tiene la estructura de los mejores purasangres y la resistencia de los caballos de trabajo. Una combinación perfecta». Doña Carmen asintió, una sonrisa de orgullo maternal iluminando su rostro arrugado. «Y lo más importante es que está creciendo libre, amado y respetado. Eso marca la diferencia en cualquier ser vivo». Miguel reflexionó sobre esas palabras mientras reparaba una sección del cercado. Durante años había trabajado con caballos de élite, animales valorados en fortunas, pero tratados como máquinas de competición. Ahora, en este humilde rancho, comenzaba a entender que había una forma completamente diferente de relacionarse con estos nobles animales. Mientras tanto, en la oficina del abogado más prestigioso de la región, don Alberto Montero exponía su caso con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus deseos sean órdenes. «Es muy simple, Robles», declaró, golpeando ligeramente el escritorio con sus dedos impacientes. «Esa mujer tiene animales con mi marca registrada. Es robo y quiero que actúe legalmente contra ella». El licenciado Robles, un hombre canoso y de expresión prudente, ajustó sus anteojos mientras revisaba los documentos que don Alberto había traído. «Entiendo su posición, don Alberto, pero el caso no es tan sencillo como parece», respondió cautelosamente. «Según lo que me cuenta, la yegua fue, ¿cómo decirlo?, desplazada de su propiedad por orden suya. No fue robada en el sentido tradicional. Fue trasladada temporalmente», corrigió don Alberto con irritación. «Nunca renuncié a mi propiedad sobre ella». «Sin embargo», continuó el abogado, «abandonar un animal deliberadamente puede constituir legalmente una renuncia a su propiedad. Y según entiendo, doña Carmen la encontró en condiciones deplorables y la cuidó hasta recuperarla». «¿Está diciendo que no tengo derecho sobre mi propia yegua?». La voz de don Alberto se tensó peligrosamente. «Estoy diciendo que el caso es complicado», aclaró Robles. «Un juez podría fallar en su contra, especialmente si se hacen públicas las circunstancias del abandono. Y considerando la reputación de doña Carmen en la comunidad,
Sería un caso que podría afectar negativamente su imagen, don Alberto. Don Alberto guardó silencio, procesando las palabras del abogado. No estaba acostumbrado a encontrar obstáculos en su camino, y menos aún a que le sugirieran que podría perder. Hay otra aproximación que podríamos considerar, añadió Robles, percibiendo la frustración de su cliente. Los registros de propiedad que me mostró. Las tierras alrededor del Arroyo Grande. Una sonrisa lenta se formó en el rostro de don Alberto. Exactamente. ¿Ha verificado los límites? El abogado asintió. Lo he hecho. Y tiene razón. Técnicamente, parte del rancho de doña Carmen se encuentra dentro de los límites de esa propiedad. Es una franja pequeña, pero incluye el acceso al agua del arroyo. Perfecto, murmuró don Alberto, su mente calculadora vislumbrando una estrategia clara. Prepare los documentos necesarios. Quiero reclamar esa parte de inmediato y restringir el acceso al agua. Debo advertirle que esto generará un conflicto mayor con la comunidad, advirtió el abogado. Me tiene sin cuidado la opinión de unos campesinos, respondió don Alberto con desdén. Lo único que me interesa es recuperar lo que es mío, y si para ello debo hacer la vida imposible a esa vieja entrometida, que así sea. De vuelta en el rancho, ajena a la tormenta que se gestaba, doña Carmen se sentó en el porche con Miguel, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Estrella y Esperanza pastaban tranquilamente a unos metros, su silueta recortada contra el horizonte, en una imagen de paz que contrastaba con la tensión subyacente. ¿Crees que vendrá pronto?, preguntó doña Carmen, sin necesidad de especificar a quién se refería. Sin duda, respondió Miguel. Don Alberto no es hombre de olvidar, y menos de perdonar. Lo que me preocupa es que no sabemos cómo ni cuándo atacará. No es de los que repiten la misma estrategia si falló la primera vez. Doña Carmen asintió, su mirada perdiéndose en el horizonte. A pesar de su aparente fragilidad, había en ella una fortaleza interior que Miguel admiraba cada día más. Era una mujer que había enfrentado muchas batallas en su vida y que se preparaba para una más con la serenidad de quien sabe que lucha por lo correcto. Sea lo que sea que intente, no estamos solos, dijo finalmente. Don Jacinto y los otros vendrán si los necesitamos. Hay más gente buena que mala en este mundo, Miguel. A veces solo hace falta darles la oportunidad de demostrarlo. La mañana siguiente trajo consigo la confirmación de sus temores. Don Jacinto llegó al rancho al amanecer, su rostro habitualmente afable endurecido por la preocupación. Carmen Miguel saludó apresuradamente, desmontando de su mula. Hay problemas, grandes problemas. Les mostró un documento oficial que había recibido de manos del alguacil local. Era una notificación legal que reclamaba una franja de la propiedad de doña Carmen como parte de las tierras de don Alberto Montero, basándose en antiguos registros de propiedad. Lo más preocupante era que la franja incluía el único acceso al arroyo, vital para la supervivencia de los animales y los cultivos. Según esto, a partir de mañana se instalará una cerca en el nuevo límite, explicó don Jacinto, señalando un mapa adjunto al documento, y queda prohibido el acceso al arroyo sin autorización expresa de don Alberto. Doña Carmen tomó el papel con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras legales que amenazaban su forma de vida. Sin acceso al agua, su pequeño rancho se volvería insostenible en cuestión de días, especialmente durante la temporada seca que se aproximaba. Es una estrategia astuta, reconoció Miguel con amargura. Sin necesidad de reclamar directamente a Estrella y Esperanza, nos está obligando a entregarlos o a ver cómo todos los animales sufren por falta de agua. ¿Puede hacer esto legalmente?, preguntó doña Carmen, su voz sorprendentemente firme a pesar de la gravedad de la situación. Técnicamente sí,
respondió don Jacinto con pesar. Esos registros son antiguos, pero válidos. La mayoría de las propiedades en esta zona tienen límites imprecisos que nunca se disputaron porque, hasta ahora, a nadie le importaba una franja de tierra junto al arroyo. Un silencio pesado cayó sobre los tres. Fuera, ajenos a la crisis que se cernía sobre ellos, Estrella y Esperanza seguían pastando pacíficamente bajo el sol matutino. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente Miguel, mirando alternativamente a doña Carmen y a don Jacinto. La anciana permaneció en silencio un momento, su mirada fija en los animales que había salvado, en el pequeño paraíso que había construido con años de esfuerzo. Luego, con una determinación que sorprendió a ambos hombres, respondió: luchar. No de la forma que don Alberto espera, pero luchar. Esto ya no es solo por Estrella y Esperanza, es por lo que es justo, por lo que es correcto. La noticia sobre la maniobra legal de don Alberto se extendió rápidamente por la comunidad. Para la tarde, el pequeño rancho de doña Carmen se había convertido en un punto de encuentro improvisado. Agricultores, pastores y pequeños propietarios de los alrededores llegaron uno tras otro, sus rostros reflejando una mezcla de indignación y preocupación. «No puede cortar el acceso al arroyo así como así», protestaba un agricultor de mediana edad, golpeando su sombrero contra su pierna. «Ese agua la hemos usado todos desde que tengo memoria». «Legalmente puede», respondió don Jacinto con pesar. «Los documentos están en regla por mucho que nos duela». «¿Y qué haremos entonces?», preguntó una mujer joven que llevaba un bebé en brazos. «Sin agua del arroyo, mis cultivos se secarán en una semana». Mientras la discusión continuaba en el patio, doña Carmen permanecía sentada en su mecedora, observando, escuchando, pero inusualmente silenciosa. Sus ojos, atentos a cada palabra y gesto, reflejaban no desesperación, sino una especie de calma calculadora. Miguel, quien había estado hablando con algunos de los vecinos, finalmente se acercó a ella y se sentó en los escalones del porche. «Todos están dispuestos a ayudar», le informó en voz baja. «Pero nadie sabe exactamente cómo enfrentar esto. Don Alberto tiene la ley de su lado en este asunto». Doña Carmen asintió lentamente, su mirada dirigiéndose hacia donde Estrella y Esperanza pastaban, ajenos a la agitación humana que su presencia había desencadenado. «Hay algo que don Alberto no entiende», dijo finalmente, su voz baja pero clara. «Cree que esto es una batalla entre él y yo, entre su poder y mi obstinación, pero es mucho más que eso». Se levantó con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad y caminó hacia el centro del grupo. La conversación se detuvo, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Había algo en su postura, en la firmeza de su mirada, que inspiraba respeto inmediato. «Amigos», comenzó, «lo que está en juego aquí va más allá de unos animales o del acceso al agua. Se trata de decidir qué tipo de comunidad queremos ser. Una donde el dinero y el poder lo determinan todo, o una donde la justicia y la compasión todavía significan algo». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Doña Carmen continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Don Alberto cree que puede aislarnos, dividirnos, obligarnos a ceder ante su voluntad, pero lo que no comprende es que ya no estoy sola. Todos ustedes han demostrado que hay algo más fuerte que su dinero, nuestra unión». «¿Qué propones, Carmen?», preguntó don Jacinto, expresando la duda que todos compartían. «Propongo que llevemos esto ante los ojos de todos», respondió con firmeza. «Don Alberto no teme a nuestra oposición, pero sí teme a su imagen pública. Es un hombre de negocios después de todo. Si exponemos lo que ha hecho, si mostramos al mundo cómo abandonó a una yegua preñada, solo para luego intentar reclamarla cuando le convenía,
si revelamos cómo está dispuesto a cortar el agua a toda una comunidad por simple venganza, eso lo dañará más que cualquier confrontación directa. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. La estrategia era arriesgada, pero tenía sentido. Don Alberto había construido su reputación como un hombre de negocios exitoso y respetado. Un escándalo público podría afectar sus relaciones comerciales y su prestigio social. Sebastián, doña Carmen se dirigió al hombre cuyo hijo era abogado. ¿Crees que tu hijo podría ayudarnos a redactar un documento que explique nuestra situación? Algo que podamos presentar a la prensa de la ciudad. Sebastián asintió con entusiasmo. Por supuesto. Vendrá a visitarme este fin de semana y estoy seguro de que estará dispuesto a ayudar. Y yo conozco a un periodista en el diario regional, añadió otro vecino. Podría interesarse en la historia. A la gente le gustan estas cosas. Un David contra Goliat. La energía en el grupo cambió notablemente. Donde antes había desesperación, ahora había un propósito compartido. Doña Carmen los había guiado no hacia una confrontación desesperada, sino hacia una estrategia inteligente que utilizaba la propia soberbia de don Alberto en su contra. «Hay algo más», intervino Miguel, quien había estado escuchando atentamente. «Conozco bien a don Alberto. Lo que más teme no es el escándalo, es el ridículo, ser visto como alguien que fue vencido por una anciana y un grupo de campesinos lo atormentaría más que cualquier pérdida financiera. Entonces eso es lo que tenemos que asegurarnos que suceda», concluyó doña Carmen con una sonrisa serena. Mientras los vecinos discutían los detalles del plan, Miguel notó que Rosario, la amiga cercana de doña Carmen, se acercaba a la anciana con expresión preocupada. «Carmen», la escuchó decir en voz baja, «¿estás segura de esto? Don Alberto es un hombre vengativo. Podría hacerte daño de otras maneras». Doña Carmen tomó las manos de su amiga entre las suyas, sus ojos transmitiendo una determinación inquebrantable. «A mi edad, Rosario, el miedo es un lujo que no puedo permitirme. He vivido lo suficiente para saber que algunas cosas valen la pena arriesgarlo todo. Estrella y Esperanza me han dado más alegría en estos meses que la que había sentido en años. Y esta comunidad, ustedes, han demostrado que la bondad aún existe en este mundo. No puedo rendirme ahora». Al caer la noche, los vecinos se fueron retirando, cada uno con una tarea asignada. Algunos redactarían testimonios sobre el abandono de Estrella y el carácter de doña Carmen. Otros contactarían a personas que pudieran influir en la opinión pública. Don Jacinto se encargaría de documentar con fotografías el estado actual del rancho y los animales. Cuando finalmente quedaron solos, doña Carmen y Miguel se sentaron en el porche contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «¿Crees que funcionará?», preguntó Miguel, la duda filtrándose en su voz a pesar de su determinación. «No lo sé», respondió ella con honestidad, «pero sé que es lo correcto, y a veces hacer lo correcto es su propia recompensa, independientemente del resultado». Mientras tanto, en la hacienda Montero, don Alberto cenaba solo en su enorme comedor, acompañado únicamente por el tintineo de la plata fina contra la porcelana importada. Su expresión satisfecha revelaba la seguridad de quien se cree vencedor antes incluso de que la batalla haya concluido. «¿Alguna reacción de la vieja?», preguntó cuando Hernán entró a informarle. «Según nuestros informantes, hubo una reunión en su rancho esta tarde. Muchos vecinos asistieron». Don Alberto sonrió con desdén. «Que planeen lo que quieran. Mañana comenzaremos a construir la cerca. Sin agua, esa mujer tendrá que ceder en cuestión de días. Y cuando lo haga, no solo recuperaré a Estrella y su cría, sino que me aseguraré de que nadie en esta región vuelva a desafiarme». «¿Y si decide resistir?»,
preguntó Hernán cautelosamente. Nadie puede resistir la sed, Hernán. Ni los humanos, ni los animales. Es la ley más básica de la naturaleza. Don Alberto tomó un sorbo de su vino, saboreando no solo su bouquet, sino también la anticipación de su inminente victoria. Para pasado mañana, esa yegua y su potro estarán de vuelta en mis establos, donde pertenecen. Lo que don Alberto no sabía era que mientras él cenaba satisfecho, la comunidad que había subestimado ya estaba en movimiento. El hijo abogado de Sebastián había sido contactado y viajaba desde la ciudad. El periodista amigo de uno de los vecinos había mostrado interés en la historia y planeaba visitar el rancho al día siguiente. Y don Jacinto, con una vieja cámara prestada, documentaba meticulosamente cada rincón del rancho, cada animal, cada evidencia de la vida que doña Carmen había construido con tanto esfuerzo. La batalla que don Alberto creía ganada apenas comenzaba, y las armas que se utilizarían no serían las que él esperaba. La mañana en que los trabajadores de don Alberto llegaron para instalar la cerca que cortaría el acceso al arroyo, se encontraron con una sorpresa inesperada. No solo estaba doña Carmen esperándolos junto a Miguel y don Jacinto, sino también un hombre joven con traje y maletín, el hijo abogado de Sebastián, y otro que no dejaba de tomar fotografías con una cámara profesional. «Buenos días», saludó el abogado con formalidad cuando los trabajadores desmontaron. «Soy el licenciado Martínez. Debo informarles que estamos documentando este procedimiento para presentar una demanda por abuso de poder y daño ambiental a la comunidad». Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas, ninguno dispuesto a ser el primero en desafiar las órdenes de don Alberto, pero tampoco deseosos de verse involucrados en un escándalo legal. «Solo seguimos órdenes», murmuró el capataz. «Comprendo», respondió el abogado, «pero deberían saber que en una hora llegarán representantes de 3 periódicos regionales. Lo que suceda aquí no quedará entre nosotros». Mientras la tensión crecía, un automóvil se detuvo cerca. De él descendió un hombre delgado con una pequeña cámara de video y una libreta. Se presentó como periodista del diario más importante de la región, explicando que estaba allí para documentar la historia de una anciana y su comunidad luchando contra un terrateniente que intentaba dejarlos sin agua. Ante estas nuevas circunstancias, el capataz pidió hablar por radio con Hernán, quien a su vez consultó a don Alberto. La respuesta fue tajante: proceder según lo planeado, ignorando a los entrometidos. Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron a descargar los materiales para la cerca, algo inesperado sucedió. Desde el camino principal aparecieron decenas de vehículos. Camionetas destartaladas, tractores antiguos, incluso algunos a caballo. Eran familias enteras de las comunidades cercanas, todas reunidas para presenciar y documentar lo que ocurría. Una mujer mayor se acercó a doña Carmen y la abrazó. «Vinimos en cuanto nos enteramos», le dijo. «Mi hermano trabaja en la radio comunitaria y ya están transmitiendo sobre esto». El cerco humano crecía por momentos. Los trabajadores, superados en número y conscientes de que estaban siendo filmados, finalmente decidieron retirarse. «El patrón deberá resolver esto de otra manera», anunció el capataz, ordenando volver a cargar los materiales. La pequeña victoria provocó una celebración espontánea, pero todos sabían que era solo el primer round de una batalla mayor. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde, el lujoso automóvil de don Alberto apareció en el camino, levantando nubes de polvo. El hombre bajó hecho una furia, seguido por Hernán y su abogado. «¿Qué significa este circo?», exigió, mirando con desprecio a la multitud que aún permanecía en el lugar. «No es ningún circo, don Alberto», respondió doña Carmen con serenidad. «Es una comunidad defendiendo lo que es justo».
El periodista inmediatamente se acercó, cámara en mano, intentando conseguir declaraciones. Don Alberto, al percatarse de que estaba siendo filmado, contuvo su ira momentáneamente. «Esto es una cuestión legal privada», declaró con frialdad. «Esas tierras me pertenecen según documentos oficiales». «Es cierto», intervino el licenciado Martínez, «pero también existe legislación sobre derechos de agua y uso comunitario histórico, sin mencionar las implicaciones éticas de cortar el acceso a un recurso vital por una venganza personal». «¿Venganza? ¿De qué está hablando?». Don Alberto intentó aparentar indignación. «Hablamos de la yegua preñada que usted ordenó abandonar hace meses», respondió Miguel, dando un paso al frente. «Yo mismo la llevé por su orden y la dejé a su suerte para que muriera, y ahora que doña Carmen la rescató y cuidó, usted intenta vengarse cortándole el agua a toda la comunidad». Un murmullo recorrió la multitud. Don Alberto palideció, consciente de que cada palabra estaba siendo registrada. «Eso es difamación», replicó, pero su voz había perdido firmeza. «Tengo testigos, don Alberto», continuó Miguel, «trabajadores de su hacienda que confirmarán mi versión. ¿De verdad quiere que esta historia llegue a todos los periódicos? ¿Qué pensarán sus socios comerciales? ¿Sus amigos en el club de campo?». El abogado de don Alberto se acercó y le susurró algo al oído. El hombre lo escuchó con expresión sombría, mirando ocasionalmente a la multitud, al periodista, a la cámara que no dejaba de grabar. Finalmente, con un gesto brusco hizo una seña a su abogado para que hablara. «Mi cliente está dispuesto a reconsiderar el asunto del acceso al agua», anunció el abogado con tono conciliador, «como gesto de buena voluntad hacia la comunidad». «¿Y qué hay de Estrella y Esperanza?», preguntó doña Carmen, su voz tranquila pero firme. Don Alberto apretó los labios, su orgullo librando una batalla feroz con su sentido práctico. «La yegua ya no me sirve para competir», dijo finalmente. «Y el potro, bueno, su linaje está contaminado, puede quedárselos». No era una concesión graciosa, pero era una victoria. La multitud estalló en vítores. Doña Carmen miró a don Alberto directamente a los ojos, sin arrogancia pero con dignidad. «Gracias», dijo simplemente. Don Alberto se volvió sin responder y regresó a su automóvil. Antes de subir, miró una última vez hacia el corral donde Estrella y Esperanza observaban la escena. Por un instante, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. Con un portazo, ordenó a su chofer partir. La historia no terminó allí, por supuesto. El periódico regional publicó un extenso reportaje sobre la anciana que desafió al poderoso, incluyendo fotografías de doña Carmen con Estrella y Esperanza. La historia tocó el corazón de miles de lectores y pronto fue recogida por medios nacionales. Las consecuencias fueron inesperadas pero significativas. Varios socios comerciales de don Alberto, preocupados por la mala publicidad, reconsideraron sus tratos con él. El club social al que pertenecía le sugirió, discretamente, que se mantuviera alejado por un tiempo. Y lo más sorprendente, 3 haciendas vecinas terminaron sus contratos con él, citando diferencias éticas. Para doña Carmen, Miguel y la pequeña comunidad del Arroyo Grande, la vida siguió con una nueva sensación de unidad y propósito. El rancho de doña Carmen se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente prevalece. Miguel se quedó permanentemente, encontrando en aquel pequeño rincón algo que nunca había tenido en la lujosa hacienda, un verdadero hogar. Con sus conocimientos de cría de caballos, ayudó a doña Carmen a establecer un modesto pero respetado criadero, donde los animales eran tratados con dignidad y amor.
Esperanza creció hasta convertirse en un magnífico caballo, tan hermoso y fuerte como Miguel había predicho. Muchos intentaron comprarlo, ofreciendo sumas que habrían cambiado para siempre la situación económica de doña Carmen, pero ella siempre se negó. Algunas cosas no tienen precio, explicaba con una sonrisa. El valor de Esperanza no está en lo que podría obtener por él, sino en lo que representa. Una segunda oportunidad, un recordatorio de que la compasión siempre vale la pena. En las tardes doradas, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, doña Carmen solía sentarse en su mecedora en el porche, observando a Estrella y Esperanza pastar libremente. A veces, Miguel se unía a ella, compartiendo un café en silencio. «¿Sabes, Miguel?», dijo un día la anciana, «a veces pienso que debería agradecerle a don Alberto». «¿Agradecerle?», preguntó él sorprendido. «¿Por qué?». Doña Carmen sonrió, su mirada fija en los caballos que pastaban tranquilamente bajo el cielo teñido de naranja. «Porque al abandonar a Estrella, sin quererlo, me dio el regalo más grande de mi vejez. No solo a ella y a Esperanza, sino un propósito, una causa, una batalla que merecía la pena luchar». Hizo una pausa, su sonrisa ampliándose, y me recordó algo que casi había olvidado, que incluso cuando parece que no hay esperanza, la bondad siempre encuentra un camino. En el horizonte, la silueta de Estrella y Esperanza se recortaba contra el atardecer, símbolos vivientes de una verdad eterna, que el amor, la compasión y la justicia, aunque a veces parezcan débiles frente al poder y la ambición, tienen una fuerza que trasciende lo material, una capacidad de transformar vidas que ninguna riqueza puede igualar,